Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro López y quiero darles la bienvenida al espacio Bolívar 21 que produce el Centro de Estudios Simón Bolívar. En esta oportunidad nos encontramos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2020 que ha organizado el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La mañana de hoy presentaremos un folleto que contiene una nueva edición de la Carta de Jamaica que el libertador Simón Bolívar escribe en 1815. Contamos con la participación en esta oportunidad de la profesora Carmen Borges, quien es la autora de un ensayo que se incluye en la publicación y que se titula La idea de unidad en nuestra América en la Carta de Jamaica. La profesora Borges es filósofa, historiadora y docente universitaria. Ella es parte del equipo fundador de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Ocupó el cargo de viceministra de Desarrollo Humano del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y además reconocemos a la profesora Carmen Borges como una de las más connotadas investigadoras acerca de la vida, obra y pensamiento de el generalísimo, el precursor Francisco de Miranda. Profesora, sea bienvenida. Para comenzar, a manera de contexto, sabemos que el libertador está en Jamaica entre mayo y diciembre de 1815. Vive un duro exilio y además de esto, la causa independentista atraviesa quizás por uno de sus peores momentos. En este sentido, profesora, quisiera preguntarle, ¿en qué situación personal y política se encuentra Bolívar al momento que redacta esta conocida carta? Bueno, la carta de Jamaica, Bolívar la va a escribir en 1815. Cuando llega a Jamaica, han pasado ya 5 años del inicio del proceso de independencia y viene de batallar durante 3 duros años contra la reacción realista que se inicia o que comienza brutalmente una vez proclamada la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811. Tras esa declaración de independencia, las fuerzas que estaban todavía identificadas con el rey de España no aceptan que allí se esté declarando una independencia absoluta. Ellos querían seguir fieles defendiendo a los derechos de Fernando VII. Y se produce entonces una rebelión armada contra estos patriotas que acaban de declararse absolutamente independientes. Ese batallar entre las dos fuerzas, los realistas y los patriotas, va a ser muy fuerte y va a ser sin descanso durante los 3 años que siguen. En esos 3 años, Bolívar se va a ver primero de una manera como iniciática, vamos a decir así, en las batallas reales contra un enemigo. Recuerden que él formaba parte de las milicias que se habían formado en Venezuela para defenderse de piratas o de rebeliones de esclavos o de indios, pero nunca había estado en una guerra frontal contra un enemigo que buscaba igualmente aniquilarte. Su primera acción militar es apoyando a Miranda, sometiendo la reacción que se da en Valencia. Luego de ello, y luego de la capitulación de Miranda, Bolívar sale de Venezuela, se va a la Nueva Granada y allí inicia su llamada campaña admirable. Pues en esos 3 años que pasan antes de su llegada a la Carta de Jamaica, él va a vivir guerras sin fin, guerras en las cuales solamente puede decirse que tuvo momentos de gloria durante los meses que duró la campaña admirable, desde mayo hasta agosto del 2013. Pero después de ello fue un batallar en el que algunas veces ganaba, en otras perdía, pero en la que tuvo que aceptar una derrota que va a ser más contundente y la va a sufrir más en lo personal, que es la pérdida de la Segunda República. Con ese historial de derrotas y salvo pequeños, algunos triunfos, llega Bolívar a Jamaica. Jamaica va a representar para él la oportunidad
de iniciar un proceso de madurez política. Si hasta el momento se había destacado como estratega militar, en Jamaica, donde llega derrotado, solo, sin apoyo, es el tiempo en que él tiene que reflexionar sobre lo hecho en los años anteriores. Y ese reflexionar lo va a llevar a él a confrontar duras realidades. Por una parte, se va a dar cuenta de que actuó en ese momento buscando una victoria que creía fácil, pero cuya realidad le mostró que estaba mal planteadas sus estrategias militares. Lo primero y lo que fue fundamental en esos años fue que los criollos plantearon ese enfrentamiento militar sin tener en consideración el contexto social en que se vivía en Venezuela. Lo planteó como de criollos contra peninsulares y no tomó en cuenta los conflictos sociales que animaban la época. No tomó en cuenta que era una sociedad esclavista, que era una sociedad excluyente, que era una sociedad racista, donde los pardos, los negros libres, no tenían, y mucho menos los indios, tenían derecho a existir. Entonces, la Carta de Jamaica va a ser para él una oportunidad de hacer una profunda reflexión sobre su propia actuación personal y buscar las maneras mediante las cuales él podía plantear o replantear ese enfrentamiento con el Imperio Español para hacer de Venezuela y de toda nuestra América repúblicas libres, soberanas, independientes. Eso creo que fue lo más importante en ese momento para Bolívar, en esos años que vive en Jamaica. Muchas gracias, profesora. Entre los puntos que el Libertador aborda en la Carta de Jamaica, quizás uno de las líneas centrales sea la unidad de los pueblos americanos libres. Sabemos bien que esta idea forma parte del núcleo del pensamiento del precursor Francisco de Miranda, quien incluso llama a los pueblos libres de España como Colombia. Profesora, en este sentido, quisiera preguntarle, ¿qué recorrido toma y qué camino tiene la idea de Colombia luego que Bolívar regresa a Venezuela en 1816? Como todos sabemos, la idea de Colombia es originaria o nace pues, de la mente, del proyecto, de las ideas que animaron a Francisco de Miranda a tomar él también la decisión de enfrentarse al Imperio Español con muchísima anticipación con respecto a esto que estamos hablando de la guerra de independencia, de la declaración de independencia, de las constituciones, etc. Es un proyecto de larga data que concibe Miranda en fines de 1783, 1784. La idea fundamental de esta Colombia, nombre que también Miranda inventa para designar esa América libre e independiente que nacería una vez expulsadas las fuerzas españolas del territorio nuestro americano, esa Colombia estaba pensada como una nación que nacería ante el concierto de las naciones unida desde el comienzo. Para Miranda no se trataba de la independencia solo de Venezuela. Para Miranda se trataba de la independencia de todo el territorio dominado por España. Y esa idea él la concibe a fines de 1783, comienzo de 1784. De esa idea él hablará por múltiples vías. Hará publicaciones de artículos, sacará un periódico en 1810 en Inglaterra, le escribirá a los criollos en América y lo hablará con Bolívar cuando Bolívar va a Londres en 1810. Y es una idea de tanta potencialidad que es adoptada de inmediato por el pensamiento revolucionario de la época. Entonces, Bolívar asume esa idea, asume el nombre de Colombia como lo van a asumir
todos los pensadores y todos los luchadores libertarios del momento. Y es esa idea de Colombia que él va a examinar en esa carta, famosa carta de Jamaica, que él escribe tratando de conseguir el apoyo inglés para este proyecto de liberación de Venezuela. ¿Por qué Inglaterra? Porque era la única posibilidad real que tenían los independentistas criollos de conseguir un apoyo militar que ellos en el momento no tenían. Se estaban enfrentando contra el Imperio Español, un imperio que tenía una armada muy grande a pesar de que ya había pasado la derrota de Trafalgar, pero era un imperio que tenía disposiciones militares muy bien definidas, que tenía recursos con que formar grandes ejércitos, es decir, era la única posibilidad de enfrentar a ese gran imperio era Inglaterra, que había sido tradicionalmente enemiga de España. A Inglaterra acudió Miranda, a Inglaterra acudió casi todos los independentistas que salían exiliados de América hacia España, perdón, hacia Europa. Entonces, Bolívar hace la Carta de Jamaica tratando de despertar el interés de Inglaterra por esta América que se debatía en ese momento entre una idea de absoluta independencia contra 3 siglos de coloniaje, no solamente coloniaje económico, sino sobre todo coloniaje cultural y coloniaje mental. Esa idea de lograr independizar todo el territorio de América y lograr además la unidad de todas las provincias que estaban en ese momento dominadas por España, era la idea que movía toda esa gesta de estos héroes y heroínas de la patria de ese momento. Entonces, una vez que Bolívar sale de Jamaica, después de haber analizado con detalles cómo podía darse esa unidad, después de plantearse la estrategia política de cómo sería la manera más fácil de organizar esas provincias, cuáles tenían mayores posibilidades de una independencia radical y cuáles tenían menores posibilidades, etcétera. Después de establecer las diferentes uniones regionales que se podrían dar, Bolívar concluye en Jamaica que lo que veía más fácil para lograrse comunidad era unir las provincias que conformaban el corredor panameño, el istmo de Panamá en general. Y también la ve como posible la unión de Venezuela con Nueva Granada y con Quito. Entonces, con esa idea muy clara de que lo más rápido, que lo más posible, que lo que se veía más factible de lograr era la unidad de Venezuela, Nueva Granada y Quito, Bolívar regresa a Venezuela luego que de Jamaica pues pasó a Haití y de Haití la expedición de los Cayos y toda esta historia que nosotros conocemos. Pero cuando ya él regresa a Venezuela, ya él viene con la idea clara de que es necesario liberar a Nueva Granada y liberar a Venezuela para unirse en una provincia fuerte desde donde saliera la libertad como rayos que cubrirían todo el territorio americano. Entonces, él comienza a pensar en esa idea concreta de unidad de Venezuela, Nueva Granada y Quito, que se hará realidad en el Congreso de Angostura en 1819 y a la cual él llamaría República de Colombia, tomando la idea de Miranda, hace la primera concreción de esa idea de Miranda, pero también comienza a tratar de extender esa idea a otras regiones de América. Y así, por ejemplo, le escribe a Pueyrredón en Argentina en 1818, diciéndole
de la necesidad de que también el virreinato de La Plata, lo que en el momento era el virreinato de La Plata, y que luego se van a declarar independientes. Bueno, entonces, con esa idea de la cual Bolívar había estado ya hablando con fuerza, en 1818 le escribe una carta a Martín Pueyrredón, que era director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que ya estaban también en lucha de independencia, y luego de alegrarse de que por fin se estaban estableciendo las relaciones de vida entre el sur de América, que ya estaba independiente, con el norte de América, que era Venezuela y Nueva Granada, que estaban también en lucha de independencia, de esa relación de comunicación, tenía que nacer ya la idea de unidad total, de unidad absoluta, porque decía Bolívar en ese momento, le dice a Pueyrredón, una sola debe ser la patria de todos los americanos, ya que en todo hemos tenido una perfecta unidad. Y le dice, cuando el triunfo de las armas de Venezuela complete la obra de su independencia o que circunstancias más favorables nos permitan comunicaciones más frecuentes y relaciones más estrechas, nosotros nos apresuraremos con el más vivo interés a entablar de nuestra parte el pacto americano, que formando de todas nuestras repúblicas un cuerpo político, presente la América al mundo con un aspecto de majestad y grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas. La América así unida, y dice esa hermosa frase, si el cielo nos concede este deseado voto, podrá llamarse la reina de las naciones y la madre de la república. Es decir, es un convencido de la idea de la unidad de América. Sabe que sin unidad no se podrá sostener la independencia. Sabe que sin unidad no se podrá recuperar el tiempo perdido de 3 siglos, durante 3 siglos de coloniaje. Sabe que sin unidad no será posible que ninguna de las regiones de América que se declare libre podría mantenerse y ganarse su puesto en el mundo. Solo unidos, dice, esto será posible. Y entonces para consolidar esa unidad se ha ido, por supuesto, consolidando durante las propias guerras de independencia. Una unidad no solo política, sino también unidad social, porque la experiencia que tuvo con la pérdida de la Segunda República va a hacer que Bolívar se dé cuenta que la realidad social de América no son solo los blancos, que ahí forma parte de esa realidad los pardos, los morenos libres, los esclavos, los indígenas, y que todos ellos tienen derecho a ser libres. Y todos ellos le van a dar a esta América fuerza para expulsar al ejército español. Entonces, como vemos, Bolívar sigue con esa idea de la unidad luego que regresa de la experiencia de Jamaica y de Haití. Se lo dice aquí claramente a Pueyrredón, como se lo dijo también a las tropas que comandaba Urdaneta en 1813, cuando él le dijo, nuestra patria es América. Es decir, siempre América como un todo, como una unidad política, social y cultural. De allí se concreta entonces al año siguiente, 1819, en el Congreso de Angostura, en la creación de la República de Colombia. Pero fíjense que antes de declararse esa República de Colombia, que es en diciembre de 1819, el Congreso se había instalado en enero de ese mismo año, pero Bolívar instala el Congreso y ¿qué hace? Se va a Nueva Granada, a libertar Nueva Granada, porque sabe que solo Nueva Granada libre podría unirse con Venezuela libre. Entonces, es ir avanzando en la independencia con respecto a las tropas españolas y al mismo tiempo ir consolidando la unidad. Esa unión más la clara idea de la identidad americana que viene ahora en la siguiente pregunta, es lo que va a lograr
que se dé ese triunfo definitivo de la independencia. Una de las reflexiones que Bolívar apunta en la Carta de Jamaica es que los americanos meridionales pertenecen a un pequeño género humano que se distingue de los pueblos indígenas y de los europeos. Profesora, en su opinión, ¿a qué se refiere Bolívar con esta consideración? ¿Y qué lectura sociocultural le podemos dar a la Carta de Jamaica? Bueno, esta pregunta está muy relacionada con el tercer elemento vital en todo proceso de independencia. Y es más, es el elemento fundamental, es decir, el elemento sobre el que se funda la conciencia de la necesidad de ser independiente y donde se funda también la idea de la unidad. Lo primero es adquirir conciencia de que hemos sido colonizados culturalmente, mentalmente, que hemos vivido siglos de pensarnos como otros, de pensarnos como si fuésemos parte del imperio que nos domina. Siglos identificándonos con una cultura que es ajena, siglos hablando una lengua que no es la propia, siglos tomando como valores los valores surgidos en una sociedad totalmente diferente a la nuestra. Contra eso se van a enfrentar la generación de Miranda y la generación de Bolívar. ¿Cómo dejar de pensarse como español y cómo comenzar a pensarse como americanos? Hasta que no se adquiere conciencia de que ese es otro distinto al imperio que nos domina, no hay manera de que un proyecto de independencia logre cuajar en la mente de esa sociedad, en la mente colectiva. Porque es lo mismo que pasa con los esclavos, es decir, y su amo. Hasta que un esclavo no adquiere conciencia de que no, ese señor que dice ser su amo no tiene derecho sobre él, sobre su persona, hasta ese momento no comienzan a germinar la idea de liberarse de la esclavitud. En el momento de la independencia, es clara la noción de que para liberarnos de esa esclavitud en que hemos estado durante 3 siglos, es necesario diferenciarnos completamente, culturalmente, mentalmente, de ese imperio español que nos domina. Entonces comienzan a buscarse respuestas a esa pregunta. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos en este momento? ¿Qué somos los americanos? ¿Qué somos en realidad? Y sobre eso que somos, fundar nuestro derecho a tener un proyecto histórico propio. Y es lo que va a intentar hacer Bolívar. Sin embargo, en Jamaica, él en ese momento no tiene claro que los negros esclavos nacidos en América, que los negros que han sido liberados por sus amos, los llamados morenos libres, nacidos en América, que los indígenas, que si bien, que si él los llama nuestros antepasados, pero son antepasados que siguen teniendo descendencia. En el momento en que Bolívar vive, la población indígena estaba presente allí. Eran los que hacían los trabajos serviles en las casas de los blancos. Es decir, y que esos indígenas también tenían derecho a ser americanos. Entonces, todavía en ese momento Bolívar no ha tenido el choque que luego va a tener en Haití cuando se reúne con Petión, que es quien le hace comprender que una revolución no se hace solo de blanquito contra blanquito. Cuando Petión le hace entender que los negros, que los indígenas son tan americanos como los blancos nacidos en estas tierras. Entonces, cuando él se concibe como ese pequeño género humano, dice, no somos indígenas, no somos españoles, pero allí está dejando por fuera una gran
en la parte sustancial de la identidad americana. Entonces, lo que habría que tener muy claro es que ahí todavía Bolívar no ha adquirido el grado de conciencia necesario para entender qué significa ser americano. Sabe que no son españoles de la península y sabe que no es el indígena originario, pero en su sangre corre sangre indígena y en su sangre corre sangre africana y en su sangre corre también sangre española. Es decir, el problema de la identidad va a ser el problema más grave que se presentó en ese momento de la independencia. Y mientras no se logra una clarificación real de esa identidad, no se va a poder dar pasos avanzados, pasos grandes con respecto a la independencia. Esa conciencia la va a adquirir Bolívar luego de su experiencia en Haití, cuando ya él regresa a Venezuela, luego de haber entendido que por haber desconocido esa gran parte de la población venezolana o americana, Boves había triunfado como triunfó sobre las huestes republicanas y por eso se había acabado la Segunda República. Entonces, es después de esa experiencia cuando Bolívar va a reflexionar y va a incluir a los indígenas y va a incluir a los morenos libres y va a incluir a los pardos y de hecho les va a ofrecer la libertad a los esclavos si ingresan al ejército libertador. Entonces, todavía, por supuesto, no se le puede pedir que rompa completamente con la concepción esclavista. Estaríamos tomando nosotros una actitud anacrónica si lo exigiéramos así. Pero van a ser las guerras de independencia y la vida militar lo que va a ayudar a integrar a toda esa masa de población negra o esclava o esclavo liberto a la sociedad venezolana. Y muchos de ellos van a ir ascendiendo dentro del ejército republicano y van a ir entonces conquistando derechos que antes los blancos, fueran criollos o peninsulares, les negaban por el color de su piel. Entonces la guerra de independencia va a ser el elemento que realmente unifique en cierta manera a toda la población americana y les va a dar un norte a toda ella. Les va a enseñar un solo camino, que es el camino de la libertad, de la liberación. Por supuesto, muchos resabios quedarán. Después de muerto Bolívar, cuando la burguesía blanca vuelve a tomar el poder, muchos de esos negros, muchos de esos indios van a tener que volver, los van a hacer ir de nuevo a la esclavitud, van a ser de nuevo preteridos, van a ser de nuevo subordinados, van a ser de nuevo esclavizados incluso, y así seguirá la lucha social en Venezuela. Lucha que todavía no hemos terminado de resolver. Pero bueno, ciñéndonos a Bolívar, en ese pequeño género humano, en cierta manera, todavía hay un cierto grado de exclusión del resto de la sociedad. Muchísimas gracias, profesora. Otro punto importante a destacar en la Carta de Jamaica es que Bolívar ubica en Panamá el sitio de un futuro encuentro de las naciones libres de América. De hecho, 11 años después, en esa ciudad se instala el Congreso Anfitriónico que marca definitivamente un precedente en las relaciones internacionales del continente americano. Tomando este hecho en consideración, profesora, ¿qué retos ha tenido la idea de la unidad americana y también cómo ha permanecido el legado de este proyecto bolivariano? Pero yo diría este proyecto mirando bolivariano, porque la unidad de nuestra América no nace con Bolívar. La unidad de nuestra América viene de mucho más lejos. Entonces, y ponemos Miranda, porque Miranda es el que logra concebir la necesidad de esa unidad y concibe el nombre de Colombia, etc.
Entonces es un proyecto mirando bolivariano. Con esta idea de la unidad, Bolívar busca una manera de lograr que las diversas provincias que se vayan liberando se interconecten primero entre sí y luego a partir de esa interconexión asuman un proyecto colectivo, que es el proyecto colectivo de la unidad de la que ya hemos hablado. Y concibe, por ejemplo, en la Carta de Jamaica aparece el Istmo de Panamá como el sitio donde debería reunirse los representantes de cada una de esas provincias liberadas, de esas nuevas naciones que están enfrentándose al mundo con derechos, con exigencias, etc. Esa idea también de que ese congreso se reúne en Panamá también lo toma Bolívar de Miranda, quien había diseñado un gobierno continental donde su expresión máxima estaría radicada en Panamá y desde allí se dictarían las leyes que regirían en todo el continente. Entonces, esa idea se hace común en todos los pensadores libertarios del momento. Y entonces Bolívar comienza desde el propio Congreso de Angostura, envía emisarios a los demás países proponiendo esa idea. Idea que va a ser aceptada por algunos, otros no lo rechazan, etc. Después la va a retomar con más fuerza una vez lograda la batalla de Ayacucho, que es la batalla que sella la independencia de todo el territorio americano. Ya libres de España, ¿qué gobierno nos vamos a dar? ¿Cómo vamos a regular nuestras vidas? ¿Cómo vamos a superar los retrasos que nos produjeron los 3 siglos de coloniaje y la crisis grave económica que dejó la guerra de independencia? Porque esa guerra no solamente acabó con casi la mitad de la población americana, sino que también desmontó todos los mecanismos que para el momento estaban fijos sobre comercio, sobre importaciones, sobre exportaciones, sobre producción. Muchas haciendas fueron saqueadas. Es decir, todo, ¿sabe qué? En situación de guerra, todo se vuelve una crisis global total. Entonces, había que reconstruir, liberados del enemigo, ahora hay que reconstruir la vida en libertad para todos. Y eso solamente se podía reconstruir, por supuesto, juntándose todos los representantes de todas las provincias liberadas. Y entonces Bolívar convoca el Congreso en Panamá, que se va a dar en 1826. Congreso que no logra sus objetivos porque ahí entra un elemento que no hemos nombrado todavía, que ha sido el elemento perturbador de la historia de nuestra América una vez hecha independiente de España, que es la injerencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y se hace presente en Panamá gracias a se puede llamar a la traición de Santander, que aunque Bolívar estableció que en ese congreso solamente fueran las naciones americanas que habían conquistado su independencia de España y ninguna otra, y a la que solamente había invitado como observadores a Inglaterra, porque Inglaterra se había implicado en nuestras batallas de independencia, había mandado una legión para ayudarnos a independizar. Solo por eso, como un gesto de honra a esa actuación de Inglaterra, es que Bolívar acepta que haya representantes ingleses, pero solo como observadores, más nada. Pero Santander invita a los Estados Unidos, y aunque eso sería tema de otra intervención, y Estados Unidos pues deforma la idea original de ese Congreso de Panamá, la interviene y va a impedir
que ese Congreso alcance los objetivos para los cuales Bolívar lo propuso. Pero esa idea de la necesidad de la unidad siguió viviendo, a pesar de que ese Congreso de Panamá fracasó y que después Estados Unidos lo manipuló y lo convirtió en la Unión Panamericana, y después finalmente hasta dar ya en el siglo XX con ese engendro que es la OEA. Pero esa idea pervivió y se siguió hablando de esa unidad, se siguió hablando de construir esa Colombia, siguió siendo defendida por no solamente por los que habían sido guerreros en la independencia, sino por los intelectuales patriotas que vinieron después. Esa idea va a ser defendida por Justo Arosemena en 1856. Esa idea la va a defender Eugenio María de Hostos en 1870. Y decía que los Estados Unidos se quede con el nombre de América si le da la gana. Nosotros nos llamaremos colombianos y como colombianos tendremos una sola patria y un solo destino. Y siguió permanente, incluso cuando después Colombia, la actual Colombia, la Nueva Granada, adopta el nombre de República de Colombia en 1868, si mal no recuerdo, todavía esa idea se siguió manteniendo. Ya no se la llamó Colombia porque ya el nombre lo tenía la Nueva Granada, pero se siguió manejando la unidad. Hubo intentos posteriores de reconstruirla cuando los tiempos, por ejemplo, de Tomás Mosquera, después Cipriano Castro también intentó reconstruirla, al menos la República de Colombia que sí llegó a existir, de Venezuela, Nueva Granada y Quito, pero no, pero siempre tuvo enemigos esa idea. Enemigos causados por el hecho de que todavía no hemos logrado resolver el problema fundamental nuestro, que es el problema de la identidad. Mientras nosotros nos sigamos mirando nuestra realidad con ojos ajenos y queriendo parecernos a otras naciones de otras latitudes distintas y queramos imitar sus modos de vida, pues mientras eso siga así, no será posible reconstruir una unidad que nos libere para siempre de todas esas injerencias extrañas y extranjeras y que nos permita desarrollar nuestras verdaderas potencialidades. Entonces, ese proyecto de la unidad de nuestra América no ha desaparecido, como no ha desaparecido la necesidad de clarificar nuestra identidad. Se dan avances, pero enseguida los enemigos intervienen y hay retroceso. Pero aún así no debemos jamás renunciar a que esa unidad de nuestra América se haga alguna vez realidad. Lo dijo Miranda, lo dijo Bolívar, lo dijo O'Higgins, lo dijo Pueyrredón, lo dijo San Martín, lo dijo Artigas y lo dijeron también todos los demás pensadores norteamericanos. Lo dijo Ureña. Es una idea que nació con nosotros como pueblo libre y por ello no debemos renunciar. Esa idea tomó mucha fuerza, cobró mucha fuerza con la aparición en el panorama latinoamericano de Hugo Chávez Frías. Chávez, como buen bolivariano, como buen conocedor de la historia y como un hombre que tenía muy claro qué significaba que Venezuela se hiciera libre, independiente, soberana y que no dependiera de ningún otro país en cuanto a qué proyecto social, cultural iba a desarrollar, Chávez comprendió que si no se unía a nuestra América, nada de eso se podía lograr. Que un solo país solo no iba a lograr nada. Venezuela sola no iba a lograr nada porque iba a ser inmediatamente arropada, invadida, abordada, como se le quiera llamar, por países cuyas élites dirigentes tenían intereses ajenos, obedecían a intereses extraños. Entonces,
Chávez comienza junto con el comandante Fidel a planificar junto esa unidad de nuestra América. Cuba sola ya tenía de años independiente desde 1959, pero Cuba sola no podía avanzar. Cuando aparece Chávez, se refuerza Venezuela con Cuba y Cuba con Venezuela. Y comienzan a aparecer en nuestra América, como lo dijo Cristina Kirchner, líderes que se parecían de verdad a sus pueblos, no a sus élites, a sus pueblos. Y comienza de nuevo ese discurso de Chávez tan convincente, tan bien fundamentado históricamente, teóricamente, a convencer al resto de los líderes en América que era necesario trabajar por la unidad de nuestra América. Y entonces esa unidad tan soñada por Miranda, tan soñada por Bolívar, se va a hacer realidad a través, por ejemplo, del ALBA, que fue el primer experimento exitoso, donde llegó a haber 12 países incorporados al ALBA, trabajando no desde los criterios capitalistas de competencia y de sometimiento, sino desde la idea de la solidaridad, de la cooperación y de buscar un proyecto común a todos. Y se va a consolidar luego en UNASUR. Es un proyecto que hay que retomar, UNASUR que tuvo un éxito muy grande durante los años que funcionó. UNASUR logró unificar de verdad a los países de toda la América del Sur, independientemente de su corriente ideológica. Allí estaban gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, pero gobernantes que comprendieron que la unidad era el mejor camino para todos. Y se concretó el proyecto general de Bolívar y de Miranda, de ese gran congreso que abarcara toda América, desde el Río Grande hasta la Patagonia, con la creación de la CELAC, que era el organismo donde iban a estar unidos todos los estados de nuestra América, libres de la injerencia tanto de los Estados Unidos, como ocurre actualmente en la OEA, y hemos visto las consecuencias, o como ocurre con la alianza esta iberoamericana con España, donde la OEI, es decir, era por primera vez todos los países del norte de nuestra América hasta el sur de nuestra América, del Río Grande a la Patagonia, unidos diseñando proyectos comunes. Estas ideas no han perdido potencialidad, a pesar de que ha habido retroceso por esta reacción que tuvo la derecha, que fue ocupando los gobiernos de algunos de estos países. Pero como dijo un día García Linera, la revolución es como una ola que va y una ola que regresa. Está las revoluciones regresando. Ahí está el triunfo de Evo y del MAS en Bolivia hoy, con este presidente Arce que viene a recuperar a Bolivia para nuestra América. Entonces, mi último llamado para cerrar ya esta intervención es: tenemos que convertirnos en militantes de la unidad de nuestra América. Esa es la salvación, la única salvación, la puerta segura hacia un futuro primero de igualdad entre todos los habitantes de este territorio liberado, de solidaridad entre todos los grupos sociales que allí existen y también el camino para la prosperidad de todo el país, porque uniendo nuestros esfuerzos, uniendo nuestras riquezas, uniendo nuestros saberes, uniendo nuestras culturas, uniéndonos de verdad como hermanos que somos, herederos de la gloria de Bolívar, podamos tomar un rumbo cierto y ser respetados por el resto de las naciones del mundo. Entonces, tengamos presentes los 3 mandamientos, si se puede decir, de Miranda y de Bolívar. Identidad propia, independencia
para ser libre, soberano, autodeterminarnos, etcétera, y unidad para sostener ambas. Muchas gracias. Para finalizar, profesora, queremos agradecerle muchísimo su participación el día de hoy. Vemos con mucha más claridad el contexto de la Carta de Jamaica, su contenido y además de esto el legado que tiene este documento que se considera una de las piezas fundamentales del pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Queremos también agradecer al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que ha organizado la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2020 y que nos da la oportunidad de seguir trabajando para la divulgación de la vida, obra y pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. Antes de finalizar, queremos invitar a todas y a todos a descargar esta nueva edición de la Carta de Jamaica en nuestra página web que lleva la dirección www.memoriasdeoliari.com. Agradecemos nuevamente a todas y a todos los usuarios por haber sintonizado esta sesión y los invitamos a continuar acompañándonos en las transmisiones que vienen relacionadas con las nuevas publicaciones que se presentarán en el marco de Filben. Feliz día y estaremos en contacto.